En CNN Studio tratamos de buscar eso que a veces no está a la vista, y esto tiene que ver con los hacedores. Somos los emprendedores, los innovadores, cómo hacen esta magia de generar oportunidades. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a CNN Studio, a lo que es hacedores, aquellos que transforman la realidad, dejan huella, inspiran, potencian, la transforman a esa realidad. Hoy estoy con Santiago de San Román. Él es ingeniero en informática, no se dedica hoy actualmente a eso específicamente, y junto a su hermano son cofundadores y directores de Familia Crestón, una empresa salteña del sur de Metán, con un impacto internacional dedicado al agro o a la agroindustria, y vamos a ahondar cómo es liderar desde ese lugar. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Santiago, contanos para aquellos que no conocen Familia Crestón, ¿qué es Familia Crestón? ¿A qué se dedican? ¿Y cómo surgió? Te voy a hacer un poquito de historia para poder contarte qué es Familia Crestón. Mi papá es de Rosario de Santa Fe y viene enamorado de una salteña a vivir a Metán. Comienza con una historia de amor. Exactamente. Y se radica en Metán porque mi mamá era de Metán. Él era ingeniero industrial y se fascina por la producción local. Año 70. Años 70. Años 70. Bien. Y un poquito antes también. Le gusta mucho la producción local, que tenía que ver con las especialidades. Especialidad nos referimos a porotos, garbanzos, que después te comento más en detalle. En ese momento se empezaba a producir los porotos en el norte. Era una época en la que el poroto alubia empezaba a desembarcar en el norte y el norte era una muy buena alternativa. Entonces él ve eso como una muy buena opción, le gusta mucho, se enamora de esa actividad y empieza con esa actividad. No desde la producción, sino desde la comercialización. Y bueno, en todos esos años nos transmitió a nosotros la pasión por esta actividad. ¿Familia de cuántos hermanos? Nosotros somos 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. En este negocio estamos mi hermano Maximiliano y yo. Bien. ¿Cómo de ese enamoramiento que tiene papá primero por una metanense, luego por la actividad, de esto de las especialidades que mencionas vos, cómo después surge Familia Crestón? Esto va a pasar mucho tiempo porque viene con tu desarrollo profesional, el de tu hermano Maximiliano, pero ¿cómo se va formando Familia Crestón? Bueno, él se dedica a la comercialización de estas especialidades, definidas las especialidades como no commodities. Commodities son soja, maíz, trigo, para que me entiendas, y las especialidades son porotos, garbanzos, maíces, raro, lo llamemos así, blanco, amiláceo, pop y sin gallo. Entonces él se dedica a la comercialización de eso mientras nosotros estudiábamos. Yo, como bien decía, soy ingeniero en informática, mi hermano Maximiliano es contador, mi hermana arquitecta, abogada y otro hermano contador también. Mientras estudiamos en Tucumán, él seguía con esta actividad, compra una planta de procesamiento de granos en Metán Viejo, cerca de Metán, y ese es el lugar donde hoy tenemos nuestras oficinas y hemos hecho una planta más grande, pero el puntapié inicial lo damos ahí. Después lo que nosotros hacemos es ir integrando hacia la producción y después hacia la comercialización. Primero vendíamos el mercado interno y después fuimos a la exportación y después pusimos oficinas afuera para agilizar la comercialización en el mercado exterior. Bien, de toda esa línea de primero comercialización incipiente con tu papá a hoy estar en un mercado internacional, pasaron distintas etapas. Yo quisiera que nos cuente o centrarme en la etapa donde vos con tu hermano deciden tomar la rienda de la empresa o lo que había comenzado papá y deciden decir, esto tiene que ir para otro lado. Ustedes deciden, che, esto no es como venía hasta acá, y también cómo se corre ahí tu papá de dejarle a usted el liderazgo.
Hay una cosa que define esta actividad o que le da fuerza a esta actividad, que es encontrar nosotros, lo que mi papá vio y que nos transmitió es nosotros tenemos que hacer en el NOA productos que por estar en el NOA tengamos un diferencial, tengamos una ventaja competitiva con respecto a las otras producciones. ¿Dónde encontrar esa ventaja? Correcto. Para que me entiendan, bajado más a casos concretos. El poroto alubia se produce solo en Salta o en el NOA. Si querés hacer poroto alubia en Córdoba, no tenés los mismos resultados. Ese tipo de ventajas o de diferenciales son los que han hecho que hoy nosotros podamos haber crecido como hemos crecido en estos productos. Porque por estar acá, por producirlo acá, por procesarlo acá, tenemos un diferencial con respecto al resto. Y eso le da una competitividad única. Única. Eso es lo que mi hermano y yo vimos y hicimos foco en esas actividades. Bien. O sea, si vos querés hacer soja en el norte, es una actividad productiva, tiene su margen, tenés vaivenes, sube y baja, pero no tenés un diferencial competitivo. El sur produce soja y es un commodity, ahí está la palabra commodity, que tiene un precio estándar y no depende de vos. Lo que lo puedas agregar. Exactamente. Dicho esto, el paso que sigue es a esos productos que hacemos en el norte, darle valor agregado. ¿Qué es darle valor agregado? Y ahí viene una linda discusión sobre cómo dar valor agregado a la producción local. Que fue lo que durante mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando como idea, es decir, cómo a un producto que producimos en Salta, que ya tenemos el diferencial por producirlo acá, ¿cómo le damos más valor? Caes en la fácil de decir, bueno, lo pongamos en un paquete o lo pongamos en un frasco o en una lata. Los mercados están muy lejos de Salta. Traer la lata, el vidrio, la tapa o el plástico para acá para después enviarlo. Sumar un doble costo de logística, de proceso. Lo hace inviable. Pero ahora, ¿cómo le encontraban ustedes la vuelta? Nosotros, ¿qué hicimos? Nos fuimos y compramos una planta en donde está el mercado. El mercado europeo es uno de los más traccionadores en legumbres. El consumo en Europa, el consumo de legumbres por habitante por año es alto, está alrededor de los 6 kilos por habitante. Entonces tenés un buen consumo. Entonces lo que hicimos fue comprar una planta e integrar esa planta dentro de nuestro esquema. Digamos, la planta en España. En España. Bien. Santiago, ¿cómo es que le sucede a muchas empresas que surgen en el NOA y en otros lugares, pero mucho en nuestro NOA? Son familiares, como es el caso de ustedes, y donde tiene que haber este cambio que recién te preguntaba, que era el cambio generacional. La nueva visión de los más chicos, de los más jóvenes, de los hijos, y dar la posta de los padres a los hijos dentro de la empresa. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Y cómo vos recomendás que se tiene que abordar esto? Entiendo la pregunta. Nuestra experiencia fue... Yo viví 6 años fuera y cuando volví, mi papá es quien me convoca o me propone seguir con este negocio, o nos propone, a mi hermano y a mí, seguir con este negocio. Decidimos hacerlo y como debe ser, empezamos en una tensión en cómo hacíamos ese traspaso. Claro, porque por ahí el padre dice, sí, yo quiero que venga mi hijo, pero quiero que haga lo que yo quiero o como yo veo las cosas. Y vos querés traer otra idea. El querer al hacer exactamente. Eso nos llevó un par de años, lo que no lo planificamos, pero se nos fue dando muy natural. Y lo que hicimos, y es una recomendación que hago, es dividimos la empresa en unidades. Aunque no estaban societariamente divididas, pero sí en actividades. Exactamente, en unidades económicas y que tuviesen una actividad. Entonces, él era responsable de una actividad y yo era responsable de otra actividad. ¿Y qué sucedía inicialmente, digamos? ¿Vos tomabas todas las decisiones en tu unidad o papá miraba y quería opinar? Yo creo que fue muy generoso
Ajá. él fue muy generoso porque no opinó más, no participó más. Te dejó. Al punto que, en algún punto yo decía, yo quería que participe, Ajá. pero ahí fue visionario él y no participó más, no participó más en eso. Como debía ser, nosotros nos quisimos meter más en la actividad de él, nos fuimos metiendo porque entendíamos que no era eficiente, obviamente volvió a crujir el sistema y él, por una desgracia de la vida, mi mamá se enferma y él decide dar un paso al costado para cuidar a mi mamá. Digamos, el cacique tenía que poner foco en otra cosa más importante. Correcto. Y ahí es donde los indios que venían pidiendo ese penacho tienen que hacerse cargo de la empresa. Entramos y conquistamos ese espacio que nos faltaba. ¿Cómo es liderar junto a tu hermano, donde está atravesado las cuestiones familiares, donde está la visión de cada uno del negocio, para encontrar equilibrio en eso y que sea beneficioso para la actividad, para la empresa, y que eso permita crecer, escalar? Hemos ido evolucionando en el liderazgo. Al principio éramos muy hacedores, los que hacíamos ambos. Hemos ido creciendo, hoy tenemos casi 350 personas trabajando, con lo cual el sistema nos ha ido empujando a que dejemos de hacer y tomemos posiciones más estratégicas o de directorio. Esa evolución nos ha hecho sufrir, no estábamos preparados, no sabíamos, no entendíamos cómo era, y hemos ido dando pasos y hemos ido haciendo cosas que nos han ido ayudando. Todos los días aprendemos algo nuevo sobre liderar. Sí entendemos que el liderar hoy, en esta instancia en la que estamos, es convencer a nuestros equipos de que tienen que ir alineados en el propósito de lo que queremos, de lo que la empresa quiere, más que de exigir que hagan el trabajo. Nos es muy difícil hoy seguir a una empresa a un gerente que está en España de qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer. Ha cambiado mucho, como te decía, nos hemos apoyado en coach o en capacitaciones para esto. Aún hoy sentimos que es el driver que hace que una empresa pueda dar el salto, definitivamente. Santiago, ahí hablaste del equipo, hoy más de 300 personas dentro de toda la organización, lo cual ya lo que eran capaz que los 10 o los 20 del inicio, ya el control es totalmente distinto, el proceso, la motivación. ¿Cómo Santiago de San Román arma equipos y cómo identifica talentos? ¿Qué es lo que buscas cuando, más allá de la especialidad que tengas en ese puesto, que tienes un ingeniero, un contador, fuera de eso, qué es lo que se alinea con tu propósito? Tenemos una dualidad hoy en la búsqueda de gente para el equipo. Por un lado, nos cuesta entender la dinámica de los chicos entre 20 y 30 años. La nueva generación para liderar. Sí, exactamente. Vos estás casi entre una generación X y un baby boomer y tenés que liderar con los alfa. que tenemos claro que tienen que ser parte de nuestro equipo. O sea, no podemos obviarlos y negar esa realidad, porque además son los que son el próximo mercado, además, y son hoy los que tienen la tecnología y los que van el contacto con la tecnología lo tienen ellos. Entonces, navegamos entre cómo incorporamos a esos chicos, que son, entendemos de nuestra óptica, inconstantes, que a los 2 años quieren cambiar, y por otro lado, gente con experiencia, capaz de ser mucho más calmo en las decisiones o tener un poco una visión a más largo plazo, estar más asentado. Tenemos que navegar entre esas dos cosas. Entendemos que tenemos que convivir entre esas dos cosas. ¿Y qué estás aprendiendo de ver esos dos escenarios dentro de la organización? Vos como líder, ¿no? Les pido cosas distintas a cada uno. Ajá. Ya aprendiste a saber qué va para cada uno.
por ejemplo, cuando nos entrevistamos con chicos entre 20 y 30 años, o un poco más también, como vos bien decías, no me interesa saber si es un especialista o tiene el último conocimiento en alguna actividad. Hoy le pido que me cuente algún caso de éxito. ¿En qué proyecto de mayor o menor envergadura fue exitoso en su vida? ¿Y qué es ser exitoso para Santiago de San Román? Es plantearse algo y cumplirlo. Ajá. Y en eso he escuchado historias que a mí me han dejado, que no necesariamente eran exitosas, pero sí era un éxito en sí mismo. Una persona que decide irse a vivir afuera y que quiere aprender inglés y va y vuelve a los 2 años habiendo aprendido inglés, nunca es exitoso para mí. No se trata de dinero. Detrás de eso estás leyendo tenacidad, disciplina, desafiarse, salir del confort. 100%, totalmente de acuerdo con vos. Y la persona que no se ha planteado, yo lo separo en eso, y la persona que no se ha planteado un objetivo y que no lo ha buscado, le cuesta. Los chicos tienen que plantearse objetivos y tienen que buscarlo para poder contar historias, y esa experiencia de la constancia, de la pelea por el objetivo es lo que les permite o lo que les hace dar el salto a conseguir cosas. Si nos tendrías que traer alguna historia tuya donde vos ves para atrás, ves el camino recorrido, como dice Steve Jobs, y decís, esto fue un éxito para mí porque estuve acá y hoy estoy acá, no me comparo con otros, sino conmigo mismo, ¿qué cosas nos podés contar de tu vida? En el 2000, en el 99-2000, cuando la Argentina estaba explotando, yo decido irme a España a hacer un máster en ingeniería del software. Y ahí no estabas para nada conectado con lo que iba a ser este negocio. Para nada, mi papá lo seguía haciendo, pero yo tenía la consigna de salir de Argentina, de conocer otras culturas, de experimentar en hacer otra cosa. Entonces me fui a España, hice un máster y después me quedé trabajando. Yo me había propuesto como objetivo en un tiempo, ahí fallé un poco, fue más largo, fueron 6 años, tomar la decisión de decidir quedarme a vivir en Europa o volver, pero yo decía sin ninguna atadura y sin ningún compromiso. Yo digo que si vos tomás decisiones condicionados, la decisión ya no es libre. O sea, la decisión la tengo que tomar 100% libre. Para estar libre, tengo que estar bien. Tiene que tener autonomía, digamos. Totalmente. Entonces yo había logrado en España estar muy cómodo, tener muy buen trabajo, muy buen ingreso, vivir muy cómodo. En ese ámbito... Y en una economía estable encima, digamos. Era comparar eso con la Argentina. Totalmente. Yo decido volver. Entonces, para mí fue un caso de éxito en mi vida, decir, tomé esa decisión con total libertad. Digamos, dejaste el confort que tenías, donde estaba todo establecido, ganado con mucho mérito, totalmente, pero voy por otro lado y voy por otra historia. Correcto. Bien. Santiago, ustedes pensaron en grande. Vos con tu hermano, con Maxi, en un momento dijeron, teníamos esta oportunidad, que era un negocio familiar, y teníamos que pensar en grande. Es un ejemplo para el norte argentino, donde desarrollarse, donde emprender, cuesta mucho más que en otras regiones del país. ¿Qué le dirías a una persona que quiere expandirse, quiere escalar y está en el norte? Repito lo que dije al principio, que hay que encontrar algo, actividad o un producto o un servicio que por estar donde estamos genere un diferencial. Y después pensar en grande, 100%. Cuando hablo de pensar en grande, hablo que hoy podemos vender nuestros productos en cualquier lugar del mundo, productos o servicios. Prueba de eso es que, de lo cual me arrepiento por no haberlo hecho antes, es que nosotros abrimos, por ejemplo, en Vietnam una oficina comercial
y hoy nos está conectando con un mercado y con una cultura que antes no teníamos, y que cuando uno mide el esfuerzo que eso tiene, parece imposible, pero no es una cosa loca. Somos presos de nuestros propios límites. 100%, somos presos de nuestros propios límites. ¿Cómo los rompes? Bajándolo a la realidad, viajando, saliendo. Uh-huh. Nosotros participamos en 3 o 4 ferias al año, en donde generamos vínculos con clientes de otros lados, buscando cercanía. Nosotros tenemos un socio en la actividad de exportación y exportación de granos, y él nos empujó mucho a viajar, a participar en ferias, y eso nos abrió mucho la cabeza. Para ir cerrando, en este tiempo se habla esto de los nuevos liderazgos, de tener que manejar distintos equipos, y también se habla del líder como una persona que debe mostrar su vulnerabilidad. Pertenecemos por ahí a una generación, y los que son más grandes que nosotros, donde la vulnerabilidad era debilidad y no se hablaba. Momentos de vulnerabilidad habrás pasado un montón, y momentos cuando uno tomaba decisiones que había que hacer entre el equipo de estar sólido y hacia atrás, ¿qué hago? ¿Será esto el buen camino? ¿Dónde recurrís? ¿A qué recurrís en esos momentos que son difíciles de toma de decisiones como líder? En un coach, tu pareja, tu familia. ¿Dónde está ese resguardo? Hemos atravesado momentos difíciles, dos claros que se me vienen a la cabeza, que tienen que ver en algunos casos con destrucciones, una inclemencia climática que nos destruyó cosas, en la que uno se replantea mucho el para qué hago cosas. Creo que eso dura en 10 minutos, yo le planteo, y después uno va a la acción. Lo que nos ha ayudado mucho a salir de esas situaciones, es armar muy claramente el plan y ejecutarlo hasta el final. No titubear en las decisiones de lo que hay que hacer en ese momento. Desde ya, yo tengo hermanos, y mi hermano socio en esto es el apalancamiento más fuerte que yo tengo en esos momentos. Como te decía un poco antes, una de las maneras en la que nosotros hemos ido creciendo en estas actividades, hemos ido creciendo horizontalmente, integrando actividades, ha sido integrando socios, socios amigos, lo decimos siempre, que son especialistas en esas actividades. ¿Y eso te permite la expansión? Eso me permite la expansión, o ir integrando en la cadena, en esta cadena agroindustrial de las actividades que hacemos, sabiendo que tengo un socio amigo trabajando ahí, gerentes normalmente. Entonces, cuando tenemos momentos difíciles, estos socios no dejan de ser un lugar donde apoyarse y donde tenés el apoyo para salir de estas situaciones, ¿no? Para nosotros la experiencia asociativa para el emprendedurismo es el camino, no hay otro. Uh-huh. Ayuda muchísimo, es una gimnasia que hay que tener. Uh-huh. Confiar. Saber escuchar, antes de hacer, preguntar, y si te fijas, es solo ese acto de antes de hacer, preguntar, ya genera una posibilidad de mejorar lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces, a nosotros nos ayudó mucho, estamos muy, muy contentos y conformes con haber crecido, o haber ido integrando actividades poniendo un socio. Para cerrar, ¿por qué Santiago de San Román hace lo que hace todos los días? La charla debería haber empezado diciendo que lo que nos mueve en esta empresa es un propósito. Nosotros uh-huh. somos una empresa agroindustrial dedicada o con foco en las especialidades. Y eso es lo que nos mueve, ese es nuestro propósito. Así, todas las actividades que hacemos
van en esa línea. Nos genera pasión producir una legumbre, procesarla, exportarla y saber que la podemos mandar a Asia o a un país en Europa. Gracias por emprender, Santi. A vos, muchas gracias.